crimen fue menor es un podcast de poesía de Radio Huartes. Soy Fernando Montenegro, profesor de literatura en la universidad, crítico literario y sobre todo lector de poesía. En este podcast invito a un lector o lectora tan desquiciada como yo y le pido que nos lea un poema que le haya arruinado la vida. Después de la lectura comentamos el texto y nos dejamos llevar por él hasta que nos deje mudos o hasta que nos boten del estudio. Este podcast se graba en los estudios de Radio Huartes en Guayaquil, Ecuador, y lo pueden encontrar en la página de la radio www.radiohuartes.huartes.edu.es y también en Spotify. En este segundo episodio de la segunda temporada he invitado nuevamente a mi amiga Juliana Ortiz, la autora de Fiebre de Carnaval, que es una de las novelas más sabrosas que he leído en los últimos años en español, de la cual estuve hablando la semana pasada también. Y ayer estuvimos hablando de un poco de tu novela. ¿En dónde? En tu oficina. Ah, bueno, pues de Laza. De lo que había pensado un poco de tu novela. Y estamos aquí en un segundo episodio de lo que hemos llamado la trilogía de Marosa. ¿Cómo quedaste después de del primer episodio de la trilogía de Marosa? Mira, yo creo que siempre que hablo de Marosa quedo como bastante ensoñada. Ya de por sí soy una persona que se disocia un montón y me cuesta como concentrarme en una sola cosa. Pero creo que adentrarme en el universo de Marosa me deja mucho más volada, ¿no? Hay una anécdota muy linda de Mercedes Calvo, de María Mercedes Calvo, que además es una poeta que ganó el premio de poesía infantil del Fondo de Cultura Económica uruguaya, y ella dice que había hecho un trabajo con sus estudiantes de primaria para que reescriban y terminen de escribir un poema de Marosa que termina en que los amantes, después de la boda, se van volando, ¿no? Y me dice ella que estuvo toda una tarde leyendo lo que habían escrito los estudiantes, como que completamente como sin palabras, ¿no? Y luego cuando levanta la mirada aparece Marosa por la ventana, caminando en Montevideo, pero dice que parecía que flotaba, ¿no? Y toda la gente que ha visto a Marosa, sí, también porque alimentó el mito, no solamente a través de su poética, sino también a través del misterio de su propia vida. sí. Y eso hace que uno entre como en un estado un poco extraño, ¿no? Un estado de éxtasis, pero bastante complejo de palabrar. Oye, y ahora que dijiste esto, me pareció fascinante. Antes de pasar al poema, hemos hablado un montón sobre si tener hijos, no tener hijos, qué implica eso así contigo. Es una poesía para guaguas, que tú les darías de leer a tus guaguas, si quisieras tenerlos, o a un guagua, ¿no? En una clase. Hay algunos poemas que sí. Pienso yo que se puede hacer una curaduría de la poesía, pero bueno, también hay que pensar que también los guaguas son muy curiosos, ¿no? Claro. Pienso, por ejemplo, en Mónica Ojeda leyendo Historia del Ojo a los 8 o 10 años, ¿no? Okay. En una entrevista ella dijo que pues estaba el librero de su madre, y ella buscó y encontró pues Historia del Ojo, ¿no? Que tampoco es una lectura muy infantil que digamos. Claro. Sin embargo, hay textos de Marosa que se pueden utilizar. De hecho hay, si no me equivoco, no me acuerdo si fue en portugués o en inglés, una edición curada para infantes, ¿no? De la obra de Marosa de Llorio. Sí, es que sí hay textos que se pueden trabajar. Aparte hay muchas niñas exacto, niños y hay mucha imaginación. Muchos animales. Para bien o para mal, no más allá del bien y del mal, más bien. Claro, muchos animales, yo estoy pensando en el hurón con el que tiene sexo, digamos. Animales, plantas, flores, claro, ¿no? Zapallos. Pero cuando eres niño, cuando eres así, sobre todo muy, muy chiquito y estás como arrojado en un patio, ¿no? Sí, total. En tu novela también está esta cuestión con el árbol. Claro, es que es un espacio muy experimental, ¿no? Claro. Y muy erógeno. Claro, también, porque uno va experimentando con la boca, con las manos. Usualmente a las infancias no se les enseña mucho de educación sexual, entonces van aprendiendo del tacto también, ¿no? Claro. Y aparte te dicen, todo el tiempo los adultos te van diciendo, no te toques, no te toques, no eso, o no te ensucies. Claro. Que era como esta especie de... No, y sobre todo las niñas que las visten de princesas, claro, ¿no? Creo que eso ha ido cambiando un poco, más o menos, en las últimas décadas. Sin embargo, pues yo también alcancé
el princesado, ¿no? Las medias nylon blancas, Claro. los zapatitos blancos y un vestidito ridículo Claro. para el calor caribeño de Esmeraldas. Y Marosa hay algunos videos que están en YouTube, pero sobre todo hay mucha gente. Yo me acuerdo la primera vez que escuché hablar de Marosa fue a Rafael Courtoisí, cuando lo conocí a Rafael Courtoisí. Y estaba sentado, estábamos almorzando, él estaba en México, ¿no? Y era amigo, o sea, había trabajado con un pana que era bien amigo mío, un poeta canario que murió el año pasado, que se llama Iván Méndez, un poeta bacán, el Iván. Y me invitó a almorzar con Rafael Courtoisí, y todo el almuerzo era sobre anécdotas puntuales de Marosa en distintas épocas de su vida. O sea, Es que yo creo que ella siempre está, o sea, todas las personas que la conocen, yo estaba pensando cuando fue mi primera vez que escuché hablar de Marosa, y creo que era porque estaba suscrita a un blog que se llama Ciudad Seba. Yo soy de Esmeraldas. Ciudad Seba. Y hay como dos bibliotecas, ¿no? Claro, Entonces, pues yo leí casi todo lo que pude leer de claro, poesía en Ciudad Seba Seba. a mí me construyó, o sea, yo le agradezco. Quisiera mandarle una carta de agradecimiento especial, ¿no? Haber leído, por Claro. ejemplo, a Constantino Cavafis Claro. en Ciudad Seba, ¿no? Y yo estaba suscrita y me llegó un poema, el poema de los hongos, ¿no? Y no lo podía creer, o sea, me quedé como, ¿qué leí? ¿Qué pasó? ¿No? Y empecé a buscar, encontré sobre todo videos del Festival de Poesía de Medellín, algunos otros videos, bueno, vi Diadema, ahora ya creo que han bajado Diadema por completo, porque antes estaba todo completo, Diadema que es este performance vocal de Marosa. Pero creo que todo el mundo que la conoce tiene una anécdota, porque después empecé a conocer gente, o sea, escritores, escritoras que la han conocido, y tienen anécdotas, ¿no? Por ejemplo, la anécdota de Verónica Sondek de que Marosa se pintaba las uñas con labial rojo, ¿no? Esto me parece fascinante, ¿no? Las uñas. Las uñas, ajá, que era como me dice, bueno, en el 70 en Chile era muy excéntrica, ¿no? Para la gente de Chile, ¿no? De Santiago, la trajimos a la universidad y fue un momento como muy complejo y me dice, porque además se pintaba las uñas con labial, era muy excéntrica, Claro. el pelo naranja, los Claro. colores. Yo les escuché a un periodista uruguayo, que tampoco me acuerdo del nombre, maldita sea, pero que dice que la segunda vez que vio a Marosa en un recital de poesía en Montevideo, me parece, si no estoy mal, le llevó 2 rosas, ¿no? No sé a quién se le Estaba ocurre enamorado. llevarle 2 rosas a Marosa, pero dice que el rato que sale, o sea, que la ve a Marosa, iba rodeada así, tenía un ramo de rosas gigante que apenas se le veía a ella, ¿no? Y el tipo se queda así como medio acomplejado. Dice que chucha, le voy a estar dando 2 rosas y, Claro. y botó Igual, las rosas. hay que decir que Tenía las mujeres... esta forma de aparecer, ¿no? Claro, pero también hay que decir que las mujeres escritoras siempre las miran desde cómo están vestidas, Claro. cómo se ven, que también es el sexismo, ¿no? Este sesgo Sí. sexista que hay, ¿no? De qué usaba, Claro, nunca se etcétera. comenta la corbata de Vargas Llosa. Claro, a nadie le importa cómo está vestido Gabriel García Márquez, o sea, Claro. a nadie le importa. Las guayaberas de García Márquez. Claro. Ahora ella sí parecía tener un especial interés por Sí. esto, por esta especie de performance, ¿no? Total. Los vestidos. Los olores. Me parece increíble. A ver, el poema que vas a leer ahora es el poema, en verdad es un texto en prosa, ¿no? Sí. Bueno, es que Marosa, a mí lo que más me gusta de ella es que la poesía lo atraviesa todo. Ella tiene una novela que se llama Rosa Mística, una novel, no, en realidad es una novela muy chica. También tiene Reina Amelia, que también es otra novela, pero que no sigue, pues, los registros, las divisiones, las reglas de lo que sería una novela. En ese sentido, creo que va de la mano de lo que dice el escritor de Por una nueva novela. Si no me equivoco, ahorita me acabo de olvidar del nombre, no sé Estamos qué está así, sucediendo. ¿no? Algo está creo que Pero- cuando entramos al radio hay como una especie cosa de- magnética sí, de que sí, te pero hace me voy a olvidar. acordar del nombre en breve. Entonces, en Por una nueva novela, este autor, que también es el director, no me acuerdo si director o escritor, de la novela, de la película El verano pasado de Marimbad, ¿no? Que es una película increíble, además. Y él dice que en realidad, bueno, él escribe este ensayo por una nueva novela porque a él no lo entendían. Cuando lo leían,
siempre lo leían como, bueno, si esto es una novela social, no se parece. Entonces él empezó a teorizar en torno a su propia obra para que lo puedan entender, ¿no? Y él dice que ninguna novela es una novela que está sujeta, una buena novela para él no es una novela que está sujeta a una clasificación de novela social, novela realista, etcétera, sino que cada escritor o escritora lo que hace es inventar su forma de novelar a la hora de escribir. Y a mí eso me parece central, ¿no? A la hora de pensar las novelas y los relatos de Marosa Di Giorgio. Porque ella nos está todo el tiempo recordando que la poesía puede ser como una especie de ave extraña, ¿no? Un animal reptando por todos los géneros literarios, ¿no? En ese sentido ella no hace una división así decimonónica de los géneros. Y sí, esto es un relato porque esta es parte de, digamos, de la colección Lumínile, que son relatos. Pero ¿son relatos? La pregunta siempre está ahí, ¿no? Es increíble porque antes Alain Rob Grillet. Ya me acordé, Alain Rob Grillet. Me estoy pronunciando terrible porque yo no hablo francés ni me interesa hablarlo como bien, pero es Alain Rob Grillet. Chéverazo. Ahora, lo otro impresionante es que entre el texto que leíste la semana pasada, que es de Druida, de 1959, y este texto 19 de Rosa Mística, porque los textos están numerados, han pasado... ¿Cuántos años? También soy pésimo para las matemáticas, como 40 y pico de años, ¿no? ¿O no? Yo creo que esto se publicó... Esto creo que se publicó antes, en 2003. En 2014, esta edición que yo tengo. Pero el no libro sé se publicó... Fue escrito, creo que vez. Se publicó por primera vez en el 2003, creo. Ah, ya. Sí, porque ella murió en el 2004, ¿no es cierto? Sí. Y de cualquier manera, sea como sea, la distancia, el salto temporal que estamos haciendo en la obra de Marosa es de casi medio siglo, ¿no? Sí, pero yo creo que ella escribió un solo poema largo. Y esa es la cosa, ¿no? O sea, hay poetas, yo por ejemplo tengo esta fascinación por Blanca Varela, ¿no? Y sí veo que hay como diferencias sustanciales entre los primeros poemas de Puerto Supe y Canto Villán, todo lo que va escribiendo después. Y ves, y puedes ver eso. Y me gusta ver ese cambio. Ahora, a mí sí me parece muy impresionante que evidentemente son dos poemas distintos. Este es un poema que medio nos anticipaste que ibas a leer la semana pasada, que es un poema así brutal, un texto brutal, no sabría ni cómo calificarlo, pero que sigue teniendo como la misma vibración, ¿no? De Druida, ¿no? De 1959. Claro. Es que igual, foco eso. Creo que en Lumínile lo que hace ella y lo que para mí hace que Lumínile sea sumamente importante a la hora de pensar la obra de Marosa Di Giorgio como un corpus orgánico, completo, ¿no? Compuesto de varios libros, es que en Lumínile se explora mucho más y de manera mucho más radical el tema de la iniciación sexual, esta desdibujación de las edades, ¿no? Son niñas abuelas, abuelas niñas, niñas jóvenes, doncellas. No se sabe bien nunca. Están siempre iniciándose en la sexualidad, pero no pierden igual la inocencia. Ya no estamos hablando de la espera de un príncipe azul, noble, que te rescate. Estamos hablando de planetas, estamos hablando de animales, pero de manera mucho más radical. Y no estamos hablando de un príncipe que te salva o que te lleva a cabalgar por el bosque, ¿no? Sino aquí hay desterritorialización, aquí hay pérdida del yo. Es como si de alguna manera este tipo de iniciación sexual, como de emparentazgo con otro tipo de especies, incluso con cuerpos celestes, ¿no? Tiene que ver más con una pérdida completa de lo terrenal, como llevar, como de elevar de manera exponencial esta idea de que el amor, la iniciación sexual, puede ser un espacio de elevación, ¿no? Un espacio de encuentro que te eleva por encima de la superficie terrestre, ¿no? Pero ya con todo lo que implica esto, ¿no? Con la radicalidad y la pérdida compleja de lo que implica esto, porque no estamos hablando de una metáfora, sino que estamos hablando también de no se puede romantizar tampoco estos emparentamientos, ni tampoco se pueden romantizar estos vínculos. Son vínculos en donde la doncella, la amada, la iniciada pierde algo, ¿no? Pierde a su familia, pierde su casa, pierde la tierra, ¿no? Y la virginidad. La virginidad también. Aunque aquí hay vírgenes... Bueno, vamos a comentar eso, que vuelven, que pierden la virginidad, pero vuelven. Es como que vuelven a tenerla, tienen en vez de tener un hijo, tienen un huevo, ¿no? Es muy interesante ver cómo también ella juega, porque pues la virginidad no existe, ¿no? Es un concepto altamente judio-cristiano, es una cuestión, es una creación, una invención social para
digamos, de control de las mujeres, ¿no? De control de Sí. los cuerpos con vagina. Pero la virginidad no existe, o sea, es esta cosa, este himen se rompe, se mueve, Como se etcétera. rompe todo. Como se puede romper cualquier cosa, ¿no? Es un tema más que tiene que ver con la carga social que le damos a esta primera vez, que además es nefasta y que tampoco es tan relevante, ¿no? Hay varios poemas, muchos poemas sobre la primera vez o sobre la pérdida de la virginidad que son como muy descarnados. Sí, me acordaba de Anne Muchos. Carson en La belleza del marido, donde había escrito como un texto sobre la pérdida de la virginidad y que luego se lo roba, ¿no? El marido, este ser que va volando también, atravesando estas páginas de este libro increíble. Bien, ¿algo más para decir de este poema, de este texto 19 de Rosa Mística? Nada, recordar que es parte de Lumínile, ¿no? De esta colección de relatos breves. Sería muy bueno leerlo desde el 1, ¿no? Como que habría que sentarse a leer porque sí hay una... un podcast de 7 horas. Claro, casi. nosotros no lo vamos a hacer, pero es una provocación, ¿no? Claro. ¿Por qué no? Una provocación a que las personas busquen este libro. Si no me equivoco, está en la biblioteca. Yo estoy casi segura que puede ser que esté en la biblioteca Rosa Mística. Y si no, pues bueno, aquí en Ecuador, como no llegan los libros, podemos hacer una fotocopia. O sea, tampoco pasa nada, sí, ¿no? Es verdad. En el peor de los casos, puedo prestarlo para que lo fotocopien, lastimosamente. Entonces, la oferta es que antes de la lectura está el libro en la biblioteca y si no, la Yuli también tiene listo para prestarlo, hacer copias masivamente. Pero yo creo que es un libro que se debería... Empapelar la ciudad con bien. poemas de Marosa Di Giorgio. Esta es entonces una lectura de Juliana Ortiz de Marosa Di Giorgio. Lumínile, 19. Era de noche y vino un planeta. Yo dejé mi labor y pequeña cena. Me puse una rosa en el escote. El planeta se había posado en el jardín, cerca del árbol de las rosas. Era redondo, esférico, de cristal celeste espeso, ligeramente verde. Era liso, enorme, sin ninguna espina ni estría alguna. Resolví no hacer barullo. Caminaba con pasos de seda, que nadie se enterara ni él huyese. No sé cómo cabía en el jardín, si era un planeta, y, sin embargo, estaba ahí. Luego de un rato de mirarlo mucho, lo abracé. Me quité el vestido, tiré la rosa, lo abracé. Lo abrazaba con mis brazos y piernas y pequeñas tetas. Lo besé muchas veces. Se me cayó algo del sexo, como un pimpollo, un huevo. Se lo aplasté con aroma a vida íntima, se lo refregué. El planeta levitó, subió un poco, salió del suelo. Rápida me le acosté debajo, abrí las piernas, entonces estiró un garfio, recién aparecido. Lo insertó en mi lugar del que había volado el huevo. Quedamos por ahí prendidos. Íbamos en el cielo. Él hacía ahora un rumor raro, como si fuera un hombre, como si fuera un animal o Dios. Proseguimos así y navegando. Cada tanto me fijo en los abismos, por si se ve en mi casa, mi jardín. Eso fue una lectura de Juliana Ortiz del poema 19, del texto 19 de Lumínile en La Rosa Mística de Marosa Di Giorgio. Es terrible. Da ganas de gritar. Es terrible este poema. Estoy reprimiendo un grito. Aquí donde me ven estoy reprimiendo un grito. Bueno, hay una parte donde en tu lectura que es bellísima, ¿no? Porque parte está este signo de admiración. Claro. Que sí, solo es uno. Era un planeta. Es solo uno. Me encanta eso. Deberíamos de aplicarlo a toda la lengua castellana. Ella tiene una puntuación como impecable, sí. Una utilización de los signos increíble, pero aquí solo hay un signo de admiración. Eso está... porque aparte está quizás en la frase crucial, en la pequeña formulación crucial del poema, que es sí, era un planeta. Sí, no sé cómo cabía ahí, en el jardín sí era un planeta, pero estaba ahí, pero ¿no? estaba y ahí. Sin embargo estaba ahí. Esto me encanta porque la poesía, el texto, la textualidad de Marosa siempre está abriendo posibilidades eróticas
inexplicables, ¿no? Como que si el Eros no se puede explicar, como que si ya es un terreno del deseo, ya es un terreno que excede la palabra, ¿no? No hay cómo explicar cómo un planeta estaba en el jardín, pero estaba en el jardín, ¿no? Y eso me parece maravilloso. Además que esa toma de decisión, porque la niña baja, o la adolescente, o la muchacha, o la señora, baja al jardín para poseer al planeta, entregarse al planeta, y luego esa decisión hace que ella esté volando por el universo, ¿no? Y luego desde ahí ve como que un abismo para ver si ve su casa o su jardín, ¿no? Claro. Eso me parece... Eso está tremendo. Porque es del movimiento... Ni Ray Bradbury, No. Ni Ray Bradbury voy a hacer esto luego de decir... Me puse a pensar dónde he encontrado algo parecido a este poema en específico, ¿no? Y lo podemos dejar para después, pero el desplazamiento de esta mujer o esta niña en el poema es ese, ¿no es cierto? Qué increíble. Porque hay la otra cosa, en el jardín de Marosa o en estos bosques de Marosa cabe todo, ¿no? Cabe Y eso, todo. eso lo sabemos cuando leemos su poesía. Caen muchas galaxias, caen... Bueno, lo que más me gusta de esa apertura del mundo en el jardín es la posibilidad de que se desdibuje la frontera de la moral, ¿no? Eso pasa directamente. Claro, ¿no? entramos a otro terreno, Sí. ¿no? Un terreno donde no se explican estos emparentamientos, solo suceden. Ujú. Y pues los lectores, los visitantes de este jardín, paseamos con el miedo, con la angustia, con el deseo, con los gritos, con todo lo que podamos ver, ¿no? Claro. Sin poder hacer absolutamente nada. Claro, Porque nadie nos va a explicar, nadie nos va a hacer una visita guiada, claro. nadie nos va a explicar las reglas del juego. Claro, Solo vamos- estamos como sí. arrojados, ¿no? A este jardín. Y entonces en ese jardín pueden haber, ¿no es cierto?, unas frutas o unas flores floreciendo, pero podemos ver al diablo, podemos ver que entrar en el jardín en medio palo, ¿no es Claro. cierto? Y vemos ahí, y entonces ahí es como... Fuertísimo. Pero ¿cuál crees ahí que es la propuesta para el lector? ¿De participación o de observación? No, yo creo que ¿De es... cuidado? Yo creo que igual ella te invita a la orgía. Yo siento Claro. que hay una orgía. También lo dice pues en el prólogo de Rosa Mística, lo dice Osvaldo Aguirre, ¿no? Es una invitación, es una iniciación orgiástica. Claro. Aunque iniciación, pero hay una iniciación orgiástica, ¿no? Donde copula todo lo que está alrededor, lo natural, lo celestial, ¿no? No solamente lo celestial entendido como Dios, sino también lo celeste, ¿no? Lo planetario, ¿no? Lo universal. Y el lector está invitado, ¿no? Puedes quedarte como voyeur, ¿no? Pero es difícil. Pero yo creo que el harías voyeur mal. también, yo creo que el voyeur también de alguna manera está colaborando Participa. claro, en la orgía, porque mirar ya es colaborar, ya es ser parte. Sí. La mirada nunca es una Pero- mirada como siempre la mirada es actante para mí. Sí, seguramente que sí, ¿no? Pero yo creo que yo estoy de acuerdo contigo. Yo cuando leo estos poemas o cuando leo estos textos, ¿a qué voy, no? O sea, pensaba en dos cosas mientras hablabas. Primero que evidentemente lo que uno primero encuentra cuando investiga sobre este libro es que es un libro de cuentos eróticos o de textos eróticos. Entonces el erotismo es una cuestión ahí importante. Algunos se preguntan si es que este es un poema erótico, o un libro erótico o pornográfico, y cuál sería la diferencia entre erotismo y pornografía. No creo que hay nada útil en esa distinción, Sí, yo tampoco, la verdad. pero sí hay un erotismo, digamos, clásico, ¿no? En muchísimos poetas, o sea, hasta en Quevedo, donde te está diciendo como lector, quédate viendo el palo, ¿no? Con suerte te vas a poder excitar, pero no no vas puedes a venir a participar, participar. Y claro. yo en Marosa no siento esa, Es que yo siento creo otra que igual invitación. el eros va a cambiar dependiendo del cuerpo. No es lo mismo una erótica falocéntrica, que veo, yo lo adoro, pero era Es bastante eso, por falocéntrico supuesto. de irse de puñete, ¿no? Es Claro. otro tipo de poética, otro tipo de erótica. Claro. Te pone el falo en la cara un Sí, poquito, sí, o sea, ¿no? compara a una mujer, hay un verso que dice que te ves, que eres hacia la espada parecida, que lastimas más desnuda que vestida. Claro, es como- ese erotismo, ya, ese ¿no? tipo de erotismo que sinceramente, bueno, en su momento fue importante, no quiero que me vayan a funar por hablar mal de Quevedo tampoco, pero ya, o sea, discúlpame, a mí Sí. eso no me excita para nada, o sea, de verdad, a mí no me levanta nada Quevedo, ¿no? Pero esta idea de estar como arrojada en un jardín de amapolas, con hongos, flores, Claro. un riachuelo, llega un planeta, llega un lobo, aparece el árbol de hibiscos, luego está desnuda, el árbol la penetra. Este tipo de cosas me parecen mucho más sexy. Sí. O sea, como esta erótica
ya no es una erótica del falo, ¿no? El falo ya, ¿quién es el falo? Así, ¿quién eres falo? No te conozco. Claro. O sea, hay como otro tipo de erótica, una cuestión que tiene que ver con una erótica de lo áptico, ¿no? Como que los ojos, las manos, los pies, los sentidos, ¿no? Como ya otro tipo de erótica, ¿no? Una erótica que tiene que ver más con una imaginativa ya, no quiero decirle solamente femenina, porque sí, pero también una especie de erótica agraria, por decirlo así. Agreste, claro. Sí, no, porque el otra, digamos, idea clásica que tampoco me parece que es asimilable, y he visto que la comparan mucho al Jardín de las Delicias del Bosco. Sí. Y, o sea, sí hay unas cosas que se pueden parecer. Pero el Jardín de las Delicias es más pesadillesco, desde mi humilde opinión, ¿no? ¿Sí? Cuando yo lo vi en el Prado, yo también siempre había querido ver este cuadro, no sé si, ¿cómo se llama estas cosas que están en tres? No es retablo, ¿cómo se llama? Qué vergüenza, pero bueno, ya en todo caso no me acuerdo el nombre, ya el tríptico. Tiene otro nombre. Sí, tiene ya otro, no me acuerdo. estoy seguro. Pero en todo caso, la primera vez que yo lo vi en vivo, yo tenía muchas ganas, no tenía como ese interés. Sí es precioso, te deja sin palabras, tiene mucho que cortar, hay una explicación larguísima que me dio el guía del Prado. Sin embargo, en Marosa es como estar de manera inmersiva y de manera más macroscópica dentro de alguna manera lo que hace ella es llevarnos como cuando tú pones una muestra en un microscopio, ¿no? Sí. Que tú pensabas que era una gota de agua, Sí, ¿no? sí, Una gota de sangre, que puede ser esto que se ve como una gota y de repente pones el ojo en el microscopio y hay todo un universo Sí. de tejidos, de seres, de bacterias. Así yo lo veo, ¿no? Y yo ahí le veo sobre el Jardín de las Además que Delicias. lo más interesante es que, para mí, ¿no? Y también lo digo desde mi delirio de poeta, el lenguaje hace que tú imagines las imágenes, ¿no? Y eso es mucho más perturbador, porque tú no vas a leer a Marosa como yo lo leo, y así, ¿no? Y viceversa, Claro. y entre otras personas. Tampoco digo que el espectador, todos van a ver de la misma manera este cuadro del Jardín de las Delicias, ¿no? Sin embargo, la imagen ya te da algo más. Está ¿no? creada para ti, ya. Está Sí, lista de para alguna que la manera veas. hay una cosa que ya hay unas miradas de las que no puedes escapar, ¿no? Pero el lenguaje, por ejemplo, pienso en la gente que tiene fantasía, creo que se llama esto, en el que no tienes imágenes en la cabeza, sino que solo tienes texto, ¿no? Es una Claro. cosa rarísima, ¿no? Que yo lo aprendí con Neil Leishon, con esta escritora que se llama Neil Leishon. Y ahí hay otra forma de la imaginativa, ¿no? Que tiene que ver solamente con la palabra. Y eso es mucho más tétrico, construye otro tipo de universos, otro tipo de inmersiones, ¿no? Porque por lumínica que pueda ser la imagen creada por el lenguaje, tiene una opacidad que yo no veo en el Jardín de las Delicias del Claro. Bosco, porque yo lo que veo gozo, veo muchas cosas. Además que el Jardín de las asimilables, Delicias ya, ¿no? bueno, hay tanto que se lee Sí. sobre el Jardín de las Delicias. Y es Cuando muy alegórico y claro, tal, sí. sí. Yo no veo alegoría nos van a aquí. funar. Pero en todo, en todo caso no es lo mismo acceder como a estas textualidades justamente por esta idea de la opacidad, porque cada persona se acerca de una manera diferente a este universo, ¿no? Y la erótica que se construye, por ejemplo, yo tengo muchos amigos a los que le da miedo, ¿no? A mí me parece profundamente erótico, gozoso leer a Marosa, pero hay mucha gente que dice, loca, yo no puedo leer esto, me parece terrible, no entiendo nada. ¿Por qué esta tipa está sobre el árbol de hibiscos? ¿Qué está pasando, no? La gente también que crece como en ciudades como Guayaquil, como... Hay mucha gente que casi muy poco tiene como vínculo con árboles y la naturaleza, así como de manera mucho más descarnada. Entonces hay gente que le parece terrible, ¿no? Hay gente que no puede acercarse. Aunque hay algo miedoso, ¿no? O sea, yo cuando vine a vivir a Guayaquil, jamás había vivido en un lugar, digamos, siempre viví en la altura, digamos. Claro. Y entonces la primera vez me olvidé una manzana que iba a irme comiendo al desayuno, digamos, al trabajo, cada 3 cuadras. Y dejé la manzana en la mesa de la cocina. Y volví ese mismo día en la hora del almuerzo. Y ya estaba carcomida por gusanos y por animales y cosas así. El calor, y dije, ¿no? Lo que el hace que calor por un prolifere. lado, pero la proliferación de la vida. Entonces, en Marosa prolifera todo. Y sin embargo,
Y eso es distinto al bosco, definitivamente. Y lo que tú dices a mí me encantó, ¿no? Porque efectivamente es como cuando estás en el colegio, en una clase de química o de biología, y ves por primera vez un microscopio con una gota de agua, y de repente ves que eso que aparentemente es una transparencia, es de una opacidad brutal, ¿no? Porque hay una vida que está replicándose infinitamente. Esos seres y eso es nombres, asustador. hacen cosas, no vehiculan otro tipo de vida, es como muy fuerte, ¿no? También acercarse. Y yo creo que es eso, porque por ejemplo Marosa, en el poema de La hija del diablo se casa, ¿no? Está vuelta al jardín, ¿no? No estamos hablando de... Porque el bosque también es un jardín extendido, ¿no? Donde están pasando muchas cosas a la vez. Que también podría ser, digamos, un jardín pequeño, pero en el caso de Marosa es el jardín familiar, ¿no? También pensando cómo las niñas se vinculan a un espacio que cuando eres adulto ya no lo ves de esa manera, ¿no? El jardín de tu abuela, que tal vez era de 4x4, ¿no? Pequeñito, tú lo ves como un bosque cuando gigante, eres niño, claro. Y escarbas en la tierra, ves las babosas, ves los gusanos, ¿no? Y creo que va por ahí, ¿no? También la imaginativa de la infancia, ¿no? Esta infancia que no tiene poder, pero tiene potencia y está llenando todavía de imágenes su mundo, ¿no? Y eso me parece interesante. Y lo que tú decías antes, ¿no? Todavía no hemos tocado el planeta, pero decías antes algo muy importante, que es la huevada agrícola, ¿no? O sea, se está trabajando la tierra, está lleno de elementos que son propios de una zona de producción de alimentos, y eso me parece importante. Y ahí me parece también distinguible, porque uno puede pensar en a qué se parece. Hay un poema que yo pensé mientras hablabas de la idea del microscopio, que es de Emily Dickinson, ¿no? Que es... Aparece la palabra microscopio a mediados del siglo XIX, me parece fascinante, pero... Y la comparación es obvia, y Marosa lo menciona Emily Dickinson. El tema es que el jardín de Marosa y el herbario de Emily Dickinson sí son distintos. El herbario de Emily Dickinson está muerto, digamos. Y el de Marosa está como en un estado de potencia y de crecimiento, claro, y de proliferación. El herbario de Emily Dickinson está... Bueno, está muerto, no solamente muerto, sino que también está limpio, ¿no? Y coleccionado y sistematizado. Claro, el herbario de Marosa no está muerto, está lleno de gusanos. Coges una hoja y hay un gusano, claro. Hay una babosa, hay un hongo, hay bilis, hay sangre, alguien pone un huevo, del huevo al que cae se revienta, ¿no? Sí. Está vivo, ¿no? Radicalmente vivo con todo lo que implica, con todos los fluidos de la vida, claro, también, ¿no? Claro. Y eso es lo que yo creo que hay poemas que te dan escalofrío, porque a veces la proliferación de la vida es escalofriante. O sea, cuando tú ves una fruta llena de gusanos que están comiendo, hay algo, y ella identifica una belleza como trascendental en esa imagen del desgaste y de la extinción. Claro, es que finalmente esa manzana llena de animales y de microorganismos que empiezan ya a hacer una vida, ¿no? Con todo lo que implica este tipo de vida invertebrada, por decirlo así, es todo un ecosistema, ¿no? Tiene todo un funcionamiento, una complejidad. Y creo que Marosa lo que hace es llevarnos a ese lugar y encima nos lleva una orgía con esos microorganismos, ¿no? Ahora, que es más radical todavía. Ahora, eso está... Y es más problemático. Ahora, eso está ahí en Marosa, pero el problema con este poema es que aparece un maldito planeta que es esférico, de cristal celeste espeso. Dice ligeramente verde, lo cual me parece perturbador. Entonces es un planeta como Urano, como yo me imaginé. Iridescente también, como un poco iridescente. Sí, ¿no? Porque es, digamos, tiene una energía que insoportable, emana, ¿no? Que emana y como celeste. Pero celeste verde, que es como Urano, digamos. Puede ser. La de las fotos que tenemos de Urano. Pero me sorprendió que aparezca la palabra de cristal celeste espeso, porque en medio de este jardín, de estos jardines, donde sí hay muchos colores, pero que es un jardín también oscuro, porque está de noche, hay un contraste, ¿no? Que es claro, un contraste interesante. Además que es una imagen que irrumpe en el universo de Marosa. Claro. ¿No? Tendría que releer de nuevo todo para ver si es que no hay otros cuerpos celestes. Y gigantes. ¿No? Hay cosas gigantes. Sí, hay árboles gigantes, mujeres gigantes, cuerpos gigantes, montañas, guerras, hay antropofagia, hay de todo, ¿no? Sí. Pero, si mal no me equivoco, de todo lo que he leído, es el único poema o texto en el que hay este encuentro con lo celeste, este encuentro sexual. Sexual, ¿no? con lo celeste, claro. ¿no? Y es bellísimo porque vemos la oscuridad del jardín, un jardín cotidiano,
Sí, es un jardín macabro, complejo, lleno de vida, pero de todas formas sigue siendo un jardín, digamos. Si lo miramos desde la ventana... Y es su jardín. Es su jardín, es un espacio cercano, y de repente un planeta iridiscente, resplandeciente en mitad del jardín. Y lo que más me intriga es el deseo que siente la niña, ¿no? El cuerpo, la doncella, ¿no? Yo lo digo como yo creo que es una niña o una adolescente, por lo menos, porque no tiene miedo, ¿no? Porque se deja llevar palpitante por ese deseo, ¿no? Claro. Porque no sé, tal vez si yo veo esto o la mirada adulta se acerca a esta imagen, lo primero que hace es huir, ¿no? Sí, Escapar, esconderse. sí. Pero esta adolescente, esta niña, lo que sea, este cuerpo sin edad, esta adolescente sin edad, como diría Federico Moura, de Virus, yo creo que lo desea, ¿no? Y se deja llevar más allá del miedo por este cuerpo. Si hay algo de incredulidad, de decir, es un planeta, efectivamente es un planeta. Entonces ahí está la curiosidad del niño que no sabe, ¿no es cierto?, distinguir muy bien con estas categorías racionales la realidad. Y una vez que se cerciora que es el planeta, empieza el deseo. Desea, claro, lo desea, baja corriendo a las escaleras y se le entrega, ¿no? Que también esto es muy estas pulsiones, ¿no? Pensaba un poco, no sé por qué estoy con la imagen de la profesora de piano, ¿no? Cómo funciona el eros, ¿no? Cómo funciona el deseo cuando hay una extrañeza, ¿no? Cuando se desea y se construye esta erótica desde un lugar no común, ¿no? No como las doncellas de Bridgerton, ¿no? Pensando un poco en esta serie, claro, que están esperando al hombre y que están ahí girando en torno a estos chicos, ¿no? Y a los bailes nobles, con los nobles y con los lords, ¿no? Sino que hay una cosa que hace que el cuerpo se desterritorialice, ¿no? Corra y se entregue, ¿no? Sin pensárselo demasiado, y ¿no? sin juzgar esto sin que, juzgar digamos, esa diferencia física, ¿no? Que en ese mundo, digamos, de Jane Austen, claro, es imposible, ¿no? Claro. Y entonces el deseo está absolutamente metabolizado por categorías morales, éticas, sociales. Hay una pulsión. Yo creo que el tema aquí es la pulsión, ¿no? Esta infante se deja llevar por la experiencia. Es un cuerpo abierto a la herida de la experiencia, por decirlo de alguna manera. Y porque no es solo un gozo místico. No. O sea, es un gozo que físico deja una también. herida fuerte, ¿no? Porque además se la lleva, ¿no? El planeta se la lleva y ella desde los abismos, a veces, no es que extraña su casa, pero a veces le pega una mirada a los abismos para ver su jardín y su casa. En el cuaderno del imposible retorno, empieza así también, ¿no? O sea, cómo termina este texto. Digo, en eso coinciden, porque hay una cosa de mirar desde arriba. Desde arriba. Claro, eso se lo copié absolutamente a Marosa, ¿no? Esta idea de mirar tu propio espacio y ficcionarlo también. Pero porque también hay ese movimiento en tu poesía, en ese libro en particular, ¿no? De que está como muy en el agua y muy acá, muy en lo microscópico, en la piel. Es que el agua también es un otro universo, ¿no? Y de repente está... digamos, hay un planeta que la has llevado a ver y entonces ve las cosas desde arriba. Y yo me preguntaba, esa perspectiva, ahorita me vino a la mente tu libro, pero yo me puse a pensar más temprano, ¿dónde diablos había visto en la poesía que me vino a la cabeza ese rato esta perspectiva, ¿no? O la búsqueda de esta perspectiva como cósmica. Yo la y verdad yo es que encontré no dos. A ver cuáles, porque yo no he encontrado. Una persona en la que pensé fue en Sor Juana, en el Primero Sueño. Claro, sí. Pero es unos planetas que son unos orbes que en algún sentido son de papel, ¿no? Porque tienen que ver con el conocimiento. Tiene mucho sentido, pero igual el tema, por ejemplo, de los ángeles en Marosa, de lo alado, tiene que ver también con el barroco, ¿no? Sí. Son figuras del barroco. Eso, ¿no? Por un lado. Lo del orbe es cierto que es muy barroco, y este es un orbe muy barroco en ese sentido porque es de cristal celeste, ¿no? Claro, brillante. Sí, eso es como muy sorjuanino, del Primero Sueño de Sor Juana. Y el otro fue ¿cómo se llama este libro de Ernesto Cardenal que habla del Big Bang y toda esta cosa? Estaba pensando también en Severo Sarduy, en el Big Bang de Severo Sarduy. Entonces, ahí hay algo de eso. Pero no se parece tampoco. Parece. Es que esa es la cosa, ¿no? Tendríamos que hacer como toda una investigación de vinculación erótica con cuerpos celestes, por decirlo así, para ver qué encontramos. Sea como sea, en Sor Juana puedo ver algo, porque sí hay una relación entre erotismo
y saber y sabiduría y conocimiento, que es muy claro, me parece, en Sor Juana, y podríamos establecer ahí una relación. Pero ya en este poema de Cardenal, el de Sarduy no lo conozco, pero el de Cardenal, que tiene un nombre, ya me voy a acordar el nombre de ese poemario famoso Cardenal, que habla desde el Big Bang hasta el presente. Prometo que para la tercera edición de esta trilogía voy a traer todas las notas con nombre, con fecha, para dejar de ser tan imprecisos. Sí, es verdad. Aunque igual me parecen, no sé, yo leo y escribo desde primero, digamos, mi vínculo primario es el entusiasmo. Y creo que en los últimos años he intentado recuperarlo, porque igual cuando uno estudia literatura o está metida como en espacios literarios, al menos aquí en Ecuador, es como, bueno, el entusiasmo para la calle, ¿no? Claro, un poco. Es verdad. Entonces, bueno, como yo sí reivindico mucho esta idea de ir sondeando el entusiasmo y también ir perdiendo las fechas, ir olvidando también estas cosas, porque hay una emoción que también es importante que sea visible. Y Marosa creo que tal vez Marosa nos hace eso, también. O sea, en donde las fechas dejan de ser importantes. Y yo más bien pensaba dónde había sentido esto, dónde había tenido esta sensación que me produce leer este texto, de estar al mismo tiempo inmerso en un ámbito tan íntimo, tan radicalmente íntimo y cercano y microscópico, y al mismo tiempo estar frente a la vastedad de un planeta, no del universo. El canto cósmico, gracias a Wikipedia, el canto cósmico de Cardenal. Y el otro dije, vi algo parecido, pero también es distinto. No me acordaba para nada de ese poema. Es hijueputa. Increíble. ¿No? Es bien hijueputa. Aunque sí es muy distinto a lo que hace Marosa, yo creo. Es la perspectiva cósmica la que yo estaba preguntándome. Es que eso es lo que te decía. Yo he encontrado, por ejemplo, el vínculo con lo celeste bastante en la poesía, ¿no? Bastante, sobre todo en la poesía barroca y neobarroca. Pero es que aquí no solamente hay una mirada y un vínculo con lo celeste, hay una cópula. ¿no? Hay una cópula, hay una especie de contrato contra natura, ¿no? Entre este planeta y esta niña, este cuerpo femenino. Yo creo que ahí radica el momento inaugural en la obra de Marosa. Porque el planeta baja, está ya no en es una mirada de estar allá. Y está recho. Claro. El planeta. ¿no? Porque ella baja y luego él como que tiene una especie de pene, ¿no? Claro. O falo, lo que sea. Que es súper extraño de pensar en una entidad que es perfectamente ella esférica. Pone un huevo y luego dice que le unta lo que sale del huevo con olor a intimidad. Una cosa, es muy sucio. Es como, muy sucio el poema. Ya no hay una cosa solo celestial o terrestre, sino que lo terrestre, toda la suciedad de los fluidos también, que a veces puede llegarse a obviar en la poesía. Aquí la vemos de manera radical, pero termina siendo una especie de ceremonia. No es como, porque si hay fluidos es extraño, hay sexo, pero es ceremonial, ¿no? También es como astral. Tiene que ver como con una cosa mucho más cósmica que solamente sexo, que solamente fluido. Porque dice fluido de intimidad. Pueden ser tantas cosas, ¿no? Me gusta que ella siempre nos está abriendo y de una puerta, ¿no? Y detrás de esa puerta hay un velo, ¿no? Y detrás de ese velo hay otro velo. Y siempre hay como esas posibilidades de lo velado, de lo no dicho, ¿no? Porque no dice, qué sé yo, no dice semen, no dice, no sé, no dice fluidos, claro, sino que no dice es olor sucio. De intimidad, ¿no? Que pueden ser tantas. ¿Qué es lo íntimo para nosotras, ¿no? ¿Cómo podemos, como lectoras o lectores, ir mapeando esa intimidad, ¿no? Que tiene que ver con un fluido que incluso podemos imaginar y soñar, ¿no? Que es como lo que ella hace, que es esta imagen del huevo, ¿no? Que pone constantemente. Y que está poniendo constantemente, aparecen huevos de la nada también en este jardín. Y pareciera como que son huevos del deseo, ¿no? Yo lo veo como en vez de huevos de Pascua, ¿no? Como huevos del deseo, cada vez que ella desea, y por eso todo está plagado de huevos. Porque de alguna manera se excita, pone un huevo. Pienso, por ejemplo, en Björk también, este traje que utilizó Björk. No sé si fue para la Met Gala o alguna cosa así. Está como vestida de ganso y de repente pone un huevo, ¿no? Que es una imagen que a mí me parece bellísima. Muy marosiana. Muy marosiana, ¿no? Es que Marosa, yo creo que Marosa y Björk podrían haber sido grandes amigas. Yo creo que sí. Y bueno, la otra imagen que a mí se me ocurrió, planeta viniendo y teniendo como una especie de relación erótica con alguien, y se me ocurrió la película de Lars von Trier, Melancolía,
Que es con Kirsten problemática. Dunst. Sí, que es densaza. Y es una relación completamente distinta. Claro. O sea, es como más bien una relación, no sé si es erótica, ¿no? No. Es depresiva en algún sentido. Pero igual es la idea de un planeta que está viniendo y produciendo un deseo, que es el deseo de muerte. Es que, por ejemplo, a que diferencia... acá es un deseo de vida, yo creo. Claro, es lo contrario un el poco. Lumínile, Marosa. a diferencia de, por ejemplo, de Druida, donde sí hay más misterio, hay como esa línea entre el miedo y el goce. En Lumínile solo hay goce, ¿no? Sí. Hay celebraciones Viejas iniciáticas, gozando. viejas gozando, niñas gozando, haciendo una especie de ritual en el bosque, ¿no? Y es todo mucho más alegre, ¿no? Porque, por ejemplo, este cuerpo que se va con el planeta, para dejar de decir niña, niña todo el tiempo, porque puede ser un poco problemático Sí, también. claro. Sobre todo la gente que no le dio Marosa va a decir esta chica de qué está hablando, ¿no? Está haciendo Bueno, no, aunque Marosa dice en uno de esos poemas, claro, sí. dice, hay una que es de una niña a la que una cruz le viola y usa la sí, palabra sí. violar. Sí, sí. Que es como casi no utiliza mucho esa palabra, pero cuando habla de la cruz la utiliza. Eso es muy curioso también, Sí. ¿no? Porque también es una imagen muy fuerte de lo que hace la iglesia en nosotros, en nuestro cuerpo Sí. y tal. Y lo que hace Marosa también es todo el tiempo ir humanizando el deseo femenino, ¿no? Ya no llevándolo al lugar de lo demoníaco, sino que ya es celebrativo, es gozoso. Hasta la Virgen María, ¿no? Tiene su lugar gozoso, Sí. su momento de Bueno, hacer sus derivas, ¿no? hasta Por ahí. donde entiendo como que la rosa mística es se refiere a la, creo que se llama A la virtud. pero también tiene que ver con la, no, se llama abducción. Mi teología cristiana está perdida en la edad media, sí. Yo tampoco sé. Pero creo que la rosa mística se refiere a también cuando en los lugares donde aparece la Virgen María sí, sí. y se manifiesta Lugares la de Virgen apariciones. María. Ajá, es como una huevada relacionada con las apariciones. Pero como dices, o sea, la Virgen María, La Rosa de Guadalupe. si lee este poema, la Virgen María se excita también. Yo también creo que ya ahorita sí nos cancelaron de verdad. Pero en todo caso, también un poco para pensar de qué manera agarramos estos textos. Es que ¿no? una de las lecturas posibles de este texto es que el Humanizar los planeta es Dios o Claro, algo así. sí. Y entonces la divinidad o la totalidad Ujú. que no sabe bien cómo cabe en ese jardín. Pero el tema, si es que tú quieres entrar al jardín de Marosa, te tienes que ensuciar de esos líquidos que tú hablas. Y esos De ese líquidos. amor, de ese vínculo que ya no puedes entender desde la moral, Sí. ¿no? Y a mí sí me gusta mucho la idea de Dios humanizado y la idea de la Virgen humanizada, ¿no? Esta Virgen existencial, además, porque soy la Virgen, me doy cuenta, ando por aquí y por allá. Y en una parte dice como, quisiera ser una mujer en la ciudad, una mujer en las casas, pero soy la Virgen, ¿no? Claro, Como esto claro. de ir corriendo por los lugares, escondiéndose, apareciéndose. Una tarea difícil también la que tiene la Virgen, ¿no? De Sí. alguna manera como que nos lleva a empatizar Claro. con la Virgen, y eso también es una forma de humanizarla, ya no ser como solo esta celestialidad, ¿no? Sino que también ya tenemos este vínculo humano con esta mujer errante, de alguna manera, que va cumpliendo milagros por las carreteras, porque habla justamente de los lugares de las apariciones, ¿no? Las carreteras, las fuentes, las colinas, ¿no? Podemos ir mapeando a la Virgen del Cisne por ahí, a la Sí, Virgen y hay vírgenes. de Fátima. Y hay vírgenes. Hay un cuento de Armonía Sommer. Ah, bueno, Que claro. es una virgen que es contemporánea, Ujú, Marosa, sí, ¿no? sí. Y que es sobre un trabajador, sobre un albañil que va a dormirse en una casa abandonada y ahí hay una imagen de la Virgen que Ujú. baja y copulan, ¿no? Claro, sí. Que la palabra Ellas- copular aquí aparece todo si el tiempo. no me equivoco, Mónica estaba haciendo una tesis doctoral que abandonó, ¿no? Sobre porno literatura del 60 de Uruguay, Sí. específicamente, ¿no? Armonía. Sí, y habla mucho también del tema de cómo lo celestial, hay esta desdibujación de la frontera entre lo celestial y lo físico, Sí. ¿no? Y creo que también esa es una herencia también del barroco y de las distintas hibridaciones digamos, de dioses, diosas, orillas, otros seres de acá del sur y del Caribe, con estos cuerpos que vienen digamos, del norte global, ¿no? De esta idea judio-cristiana de la Virgen y de Dios como algo intocable, intachable, inmutable, ¿no? Pero acá se humaniza, por ejemplo, en los arroyos esmeraldeños la Virgen pare, Claro. la vemos parir en alta mar por alguna razón que desconocemos, porque no sabemos si la Virgen María anduvo por alta mar,
¿no? Pero hay arrullos que obviamente ahí te das cuenta, bueno, aquí hay una hibridez, ¿no? Claro. Y también esta idea de erotizar a la Virgen, o de que la Virgen tenga, pues, sexo, nos recuerda también a otro tipo de vínculo con lo celestial, cuando lo celestial también, cuando los dioses y las diosas eran también más terrenales, eran del bien y del mal, no solamente del bien, no solamente eran bondadosas, pulcras, ¿no? Sino que también podías empatizar más con ellas, justamente porque también se equivocaban y también tomaban cuerpos, ¿no? En su arrebato egocéntrico de dioses, ¿no? Yo no puedo empatizar con la Virgen María judeo-cristiana, pero sí empatizo con la Virgen de Marosa o con las vírgenes de los arrullos, ¿no? De que paren en alta mar, de que navega, ¿no? Esta virgen que ya es más yemanyática, ¿no? Claro. Que tiene que ver más con otro tipo de vínculo. Y eso me parece grandioso de celebrar y no debería ser un tabú, no debería ser como un Claro. problema, ¿no? No, Poder claro, hablar, no nos deberían funar por... no nos deberían funar por sí. hablar de ese tipo de Sí. cosas. Pucha, tremendo poema. ¿Cuál viene la próxima semana que vamos a grabar el último episodio de la trilogía? Creo que voy a traer una de las misas, ¿no? Una de las misas. Una de las misas. Ella tiene misales, ¿no? Que es este poema, este libro también de relatos, poemas. Dice ella que son relatos, pero desde la arbitrariedad también podemos leerlos como poemas. Y voy a traer uno de esos, creo que voy a traer Misa del Tractor, para pensar en otro tipo de en una máquina, que decías que Ajá. raras veces aparecen máquinas. Claro, aparecen Marosa. carromatos, aparecen carrozas, no aparecen carros como con motor. Lo único que aparece más cercano a una máquina es este tractor, ¿no? Vamos a ver si traigo más de tractor, tal vez traigo otro de las misas, pero sí voy a traer los misales. ¿Crees que corremos el riesgo de mandarnos 10 episodios sobre Marosa? Yo creería que deberíamos parar, por bien de salud mental, por el tema de... para bajarle. Para bajarle un poquito a la intensidad. Realmente la experiencia de lectura de Marosa, un poco también hacemos este podcast para recomendar la lectura obsesiva de esta poesía, que es Sí. maravillosa. Pero entonces vamos a seguir la próxima semana. Sí. Yuli, muchas gracias por venir. Otra vez pasaste bien. Súper. No vas a quedar triqueada luego del Seguramente sí, pero creo que vale la pena, ¿no? Bueno. Creo que para eso leemos también, ¿no? Para afectarnos y dejarnos afectar. Es verdad. Entonces nos vemos la próxima semana con más de la trilogía de Marosa di Giorgio. Y a quienes nos escuchan, esperamos que lo hayan disfrutado. Háganos saber qué piensan de estos poemas. La verdad, a ver, si quisiera hacer una encuesta así, a ver qué piensan de estos poemas. ¿Qué es del planeta, por ejemplo? No creo que importa mucho qué es del planeta. Pero es que a la gente sí hay un desasosiego en no entender, ¿no? Porque también la educación que recibimos es una educación bastante del entender, ¿no? De poder descifrar todo lo que se enseña y lo que se lee. Y bueno, la poesía nos invita a acontecer de otra manera también, ¿no? Entonces, si ya saben, si nos escuchan, díganos qué demonios es del planeta, quién es del planeta en este poema de Marosa, y háganos saber recomiéndenos una invitada o un poema para leer y comentar. Yo por ahora me despido y nos escuchamos pronto con más de El Crimen Fue Menor. El podcast El Crimen Fue Menor es una producción de Radio Huartes y fue grabado en sus estudios ubicados en el Centro de Producción e Innovación Manzana 14, Guayaquil, Ecuador, 2023-2024.